Sí, muy buenas tardes a todas y a todos, colegas, amigos, compañeros de la mesa principal. Gracias, Eduardo, por la invitación que nos haces. Antes de entrar en el tema que me ha tocado exponer en la tarde de hoy, tengo que hacer una aclaración. Yo no podría hablar solamente de la Fiscalía Electoral, porque para entender lo que es el sistema penal electoral en Panamá, tengo que hablar de quienes componen verdaderamente este sistema penal electoral. Comenzando, y para poder entender inclusive la creación de todo esto, tenemos que entrar en los antecedentes históricos de esta jurisdicción especial. El Tribunal Electoral de la República de Panamá nace el 21 de octubre del año 1956, año en donde se reformaba la Constitución que regía en ese momento, que databa del año 46. Y surge en esta ocasión la Jurisdicción Especial Electoral, que antes era atribución de la Asamblea Legislativa, con atribuciones a administrar justicia electoral. Y precisamente con esta nueva Constitución, el artículo 105 que paso a leer, dice: a objeto de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular, establécese un tribunal electoral independiente de los órganos ejecutivos y judicial, con privativa competencia para interpretar y aplicar la ley electoral, para dirigir, vigilar y fiscalizar todas las fases del proceso electoral. Posteriormente, se dicta el primer Código Electoral en el año 58, donde reglamenta estas normas constitucionales y contempla las facultades en materia administrativa, así como la jurisdicción penal electoral. Por eso, cada vez que hablamos con alguno de los colegas o compañeros especialistas en la materia, le digo, bueno, pero es que el Tribunal Electoral de la República de Panamá es una institución bicéfala. Me dice, ¿por qué? Porque tenemos facultades administrativas y tenemos facultades jurisdiccionales. Se establece inclusive en esta ley la competencia privativa del Tribunal Electoral en materia administrativa y penal electoral, y en ese entonces le atribuía al Ministerio Público la competencia en todo lo relacionado con los delitos o la investigación de los delitos y de las faltas electorales. Posteriormente, y ya dentro del periodo militar que vivió la República de Panamá, por no utilizar el término correcto, se establece un organismo denominado Fiscalía Electoral. O sea, propiamente el ente investigador, el ente que se va a encargar de las investigaciones, se extrae de lo que era el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República, y pasa ya a ser un ente independiente, que se encarga de hacer las investigaciones de los delitos electorales. Entonces, pues, asume propiamente las funciones que tenía el Ministerio Público en materia electoral hasta este momento. Y se le reconoce a la Fiscalía Electoral funciones como agencia, como ya les dije, independiente y soporte de la jurisdicción penal electoral. Con la Ley 10 de 1974, que es, o era, hasta hace poco, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral, se establecen las funciones administrativas de estas dos dependencias. Establece los deberes y funciones de los funcionarios electorales, y posteriormente esta ley es modificada por la Ley 5 de marzo del 2016, donde se aprueba es la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. La Fiscalía se mantiene todavía con el tema de la ley el 10 de febrero del 74. Volviendo atrás, el acto reformatorio de la Constitución del 72 instituye al Tribunal Electoral la función de garantizar la libertad,
honradez y eficacia del sufragio popular. Le reconoce patrimonio propio, derecho a administrarlo y se le faculta constitucionalmente el registro civil de los ciudadanos. Allá el Tribunal Electoral está conformado por 3 direcciones sustantivas. Estas son la del Registro Civil, la Dirección Nacional de Cedulación y la Dirección Nacional de Organización Electoral. La primera se encarga pues del registro de todos los hechos vitales acaecidos en la República o dentro de la República de Panamá. La cedulación entonces se encarga de emitir el documento de identidad personal utilizando la base de datos originaria que es la del registro civil, y la Dirección Nacional de Organización Electoral, que es la que se encarga de preparar todo lo referente a las elecciones, que dicho sea de paso, para la República de Panamá se establece como fecha de elección el 5 de mayo del 2019. O sea, dentro de 2 años nosotros vamos a estar, bueno, ya menos de 2 años, celebrando nuevas elecciones para escoger a todas nuestras autoridades. Para lograr esto, la Dirección de Organización Electoral inicia lo que se llama el Plan General de Elecciones, el PLAGEL en pocas palabras, compuesta por 26 comisiones. Comenzamos 2 años antes siempre del evento electoral a organizar lo que se celebra en un solo día. Ahorita la comisión que está precisamente a cargo de mi persona es la Comisión de Identificación Ciudadana y es la que comenzó a laborar desde el mes de junio a nivel nacional a efectos de documentar a todos ciudadanos, ya sea aquellos que se les ha vencido su documento de identidad personal, se les hace la renovación de su cédula, a los nuevos ciudadanos hasta el día de la elección, los menores que están cumpliendo o arribando ya a la mayoría de edad y aquellos que han perdido su documento de identidad personal. Y esto es un plan que se lleva a cabo a nivel nacional. Eso no significa que el servicio no se preste solamente para estas épocas. Allá es de manera o de carácter permanente. Igual, la institución del Tribunal Electoral y de la Fiscalía Electoral son instituciones totalmente permanentes. En el acto reformatorio de la Constitución del 72 ya se le dio, con una reforma del 2004, se le hace reforma al concepto que se manejaba de Fiscalía Electoral. Ahora se le llama Fiscalía General Electoral y se establece que es una agencia de instrucción independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral con derecho a administrar su propio presupuesto. Todo el mundo siempre ha tenido la idea de que la Fiscalía General Electoral es un apéndice o es parte del Tribunal Electoral. No. Ellos son ente independiente y el tribunal no tiene ningún tipo de influencia sobre la Fiscalía Electoral. Ok. La Constitución Política, ya en el mencionado artículo 144, ha establecido que es una agencia de instrucción independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral. ¿Y cuáles son sus funciones? Primero, salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos. Segundo, vigilar la conducta oficial de funcionarios públicos en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales. Y tercero, perseguir los delitos y contravenciones electorales y ejercer las demás funciones que le señala la propia ley electoral. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando trata de salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos? Pues participa dentro de todos y cada uno de los procesos que se ventilan ante el Tribunal Electoral en materia electoral, ya sea como parte impugnante o simplemente como representante de la sociedad. Para traer un ejemplo, o a colación un ejemplo, para nosotros el delito de cambio de residencia, o el que llamamos cambio de residencia doloso, es aquella conducta que comete el ciudadano de irse a votar a una circunscripción electoral a la cual no pertenece. O sea, yo
resido en San José y mi residencia permanente es en San José, pero como el candidato en Cartago es un gran amigo mío, yo lo voy a ayudar. Entonces me inscribo en el padrón electoral de Cartago y efectivamente voy a aparecer allá como residente. Cuando nosotros, porque la República de Panamá cierra su padrón electoral un año antes de la elección, o sea que no puede ser modificado bajo ningún pretexto, salvo algunas excepciones que más adelante podré explicarles, y se imprime el padrón preliminar, que es el que se le entrega a todos los ciudadanos, a todos los partidos políticos, a todas las autoridades, para efectos que sean expuestos y que todos los ciudadanos de la República puedan verificar si efectivamente aparecen o no en el padrón electoral. Y es un padrón fotográfico. Porque ¿qué nos sucedía a nosotros? Que usted llegaba a audiencias de impugnación al padrón electoral y preguntaban quién era Juan Pérez. Y resulta que nadie conocía a Juan Pérez en el lugar. Pero la persona era una persona muy popular. Y todo el mundo lo conocía por Juancho, o por un mote. Entonces, ¿qué sucede? Ya esto lo hemos subsanado con la foto o la fotografía del ciudadano. Entonces, para efectos de estos cambios de residencia doloso y verificar y que sea el control social que se requiere, ¿no?, del padrón o del documento para ejercer el derecho al sufragio, lo que hacemos es, impreso esto, se abre un periodo de impugnaciones al padrón electoral, donde la Fiscalía Electoral, los partidos políticos o cualquier ciudadano puede impugnar a personas que considera él que no residen en esa circunscripción electoral y por ende no tienen derecho a votar ahí. Y este era un tema que afectaba bastante a las comunidades en Panamá, porque un representante de corregimiento, por decir uno de los cargos de elección popular que existen allá, ganaba con votos que ni siquiera eran de sus propios electores. Entonces, muchas veces afectaba a la propia comunidad y se ha ido controlando pues con esto. Entonces, esa persona que ha hecho el cambio de residencia doloso es llevada, investigada por la Fiscalía General Electoral y sobre la base de las pruebas que presentaba dentro del sistema inquisitivo que teníamos, era condenado o absuelto por el Tribunal Electoral. Pero inicialmente esto de la decisión de los delitos electorales estaba en manos de los magistrados del Tribunal Electoral. A partir del 2003 iniciamos una política de cambios y la creación de una estructura propia penal electoral, que se refleja posteriormente con la reforma constitucional que hubo en el 2004. Aquí se crean juzgados penales electorales. Se crearon también 3 distritos judiciales. El primer distrito judicial electoral, que es diferente a la justicia ordinaria, o cómo está debidamente organizada la justicia ordinaria, componen las provincias de Panamá, Colón, la comarca de Gunayala, la comarca Emberá y Panamá Este. Colón creo que ya la mencioné. El juzgado segundo, el segundo distrito judicial, abarca las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, y el tercer distrito judicial, las provincias que son limítrofes con Costa Rica, Chiriquí y Bocas del Toro. Esa misma estructura es establecida también para las fiscalías. Existía una fiscalía en cada una de estas sedes, una en Panamá,
una en Santiago, 2 fiscalías en Panamá, una en Santiago y una en Chiriquí con sede en David. Igual la Fiscalía objeta y se opone a la solicitud de la autorización para la formación de un partido político. Ellos emiten en la parte administrativa algún tipo de opinión. La parte más activa de ellos, pues las vamos a encontrar siempre en la parte penal electoral. Cuando se refiere a salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos, ellos interponen oposición al reconocimiento legal de un partido político, impugnación de las inscripciones adherentes a los partidos políticos legalmente constituidos y los de información, e impugnan actos y decisiones internas de los partidos políticos legalmente constituidos. Cuando se refiere a vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales, solicitan al Tribunal Electoral la pérdida de representación en los casos de violación a las normas legales vigentes, a la exacción de cuotas a funcionarios públicos y uso de horario estatal para proselitismo político, que ambos son tipos penales que tenemos nosotros considerados dentro del Código Electoral. Y como ya he repetido en varios momentos, es un organismo de instrucción, un organismo que tiene que ver con la investigación de los delitos, faltas electorales y faltas administrativas. Ya me había adelantado y le había expuesto a ustedes cómo era la estructura de los juzgados penales electorales. De la misma manera, presentamos en esta diapositiva la estructura nacional que tenemos de la Fiscalía General Electoral. Ahora bien, eso es para las competencias de investigar funcionarios públicos y ciudadanos dentro de sus respectivas jurisdicciones. La nacional, entonces, es, por ejemplo, una autoridad nacional que cometa un delito electoral, es investigado por el fiscal general electoral y sancionado por el Pleno de Magistrados del Tribunal Electoral. El Pleno lo componen los 3 magistrados. Nosotros le llamamos magistrados principales. Yo soy suplente de uno de esos 3 magistrados principales, pero tengo que actuar definitivamente cuando él no se encuentra, cuando se encuentra de viaje, cuando sale de vacaciones o cuando se encuentra impedido de conocer algún tema. Bien, me dirán, bueno, ¿y cuáles son las conductas que ustedes dicen que están prohibidas por el Código Electoral? Ya manifestamos que existen delitos electorales, faltas electorales y faltas administrativas electorales. Los delitos electorales son las conductas más graves que afectan la transparencia del proceso electoral. Las faltas electorales son violaciones a la norma electoral cuya consecuencia acarrea algún tipo de sanción no tan fuerte como la de los delitos electorales, y las faltas administrativas son conductas que afectan en menor escala el proceso electoral, pero cuyas sanciones en lo que respecta a Panamá pueden llegar hasta los $25.000. ¿Cuáles son los tipos de sanciones que se imponen en la República de Panamá a los delitos o a quien comete los delitos electorales? Penas de prisión, suspensión de los derechos ciudadanos, hay penas de días multas y, sobre todo, la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Ahora bien, pasemos a ver qué es lo que es el delito electoral. Apartándonos del concepto que todos como abogados manejamos de lo que es el delito, en la acción típica, antijurídica y culpable, definitivamente un concepto de delito electoral como tal no lo encontramos. Capel, en el diccionario electoral, tomo 1, segunda edición, trata de desarrollar un concepto de lo que es el delito electoral y manifiesta: la doctrina lo define como aquellas acciones u omisiones que de una u otra forma atentan contra los principios de objetividad, transparencia, igualdad y libertad
que han de regir dentro de un sistema electoral democrático. Sobre este concepto elaborado por Capel, entonces el Tribunal Electoral, dentro de su código electoral, establece cuáles o qué tipos de delitos electorales tienen. Existen los delitos contra la libertad y pureza del sufragio, que podemos encontrar en el Código Electoral dentro de los artículos 385 al 389, los delitos contra la honradez del sufragio, en los artículos 390 y al 395, los delitos contra la eficacia del sufragio, 396 y 397, y los delitos contra la administración de justicia electoral, del 398 al 403. Bien, ¿cuáles podríamos designar o qué conductas podemos nosotros señalar que son delitos contra la libertad y pureza del sufragio? La libre inscripción en los partidos políticos, el caso de obtener inscripciones mediante engaño, pagar y recibir dinero u objetos para inscribirse, aquellos partidos que por lograr la cantidad de adherentes que requiere, le entregan bolsas de comida, refrigeradoras, electrodomésticos a las personas. Para nosotros esa conducta es sancionable. Alterar y falsificar inscripciones y coartar el derecho de libre inscripción y renuncia, porque tampoco, bueno, y veíamos el caso de Monseñor, el simple hecho ese de prohibirle a una persona que participe políticamente o activamente y ese derecho a inscribirse al partido que quiera o al cual con el que comulga, pues definitivamente es sancionable. En el ejercicio del sufragio, el impedir a un ciudadano obtener y presentar su documento de identidad personal, el hecho de retener la cédula o romper la cédula de identidad personal, el de coartarle el sufragio mediante coacción, violencia o intimidación, al amenazar a una persona, ¿no?, de que no vote por el partido chocolate, por decirlo de esa manera, no entrar aquí a mencionar partidos en propiedad, violar el secreto del voto, para nosotros son conductas graves que hay que sancionar. Y de hecho, como ya les dije, todas estas conductas, bueno, tienen sanción con penas de prisión. En el caso de las candidaturas, el impedir a un candidato postularse, que veníamos escuchando en algunas de las exposiciones de mis compañeros, el rehusar o expedir certificado de residencia en un aspirante a candidato, que en Panamá se requiere que el alcalde emita una certificación de residencia, esta de carácter gratuito, para que la persona pueda presentar esta documentación como fe de que es residente de ese lugar. Porque inclusive la legislación panameña establece no solo cuál es el perfil o cuáles son los requisitos para ser candidato por cada uno de los cargos de elección, sino que por lo menos en el caso de los diputados, en el caso de los alcaldes y en el caso de los representantes de corregimiento, que no sé si asimilarlos acá a lo que son los síndicos, ¿no? ¿Sí? En esos casos ellos deben tener un periodo de residencia en ese lugar, porque definitivamente entonces estaríamos cayendo en aquella misma conducta que comete el ciudadano de irse a votar a un lugar donde en su vida ha vivido o con el cual no tiene ningún tipo de relación. Entonces, definitivamente que se requiere de esta certificación, pues para dar fe que efectivamente es residente del lugar. En los delitos contra la libertad y pureza del sufragio, tenemos en la libre postulación de candidatos
el inscribirse como adherente sin tener derecho a cambio de dinero, ¿no? El firmar por otro una hoja de adhesión, que sería falsificar, y el alterar las inscripciones. Todavía dentro de los delitos contra la libertad y pureza del sufragio tenemos que se sanciona a autoridades o empleadores, ya sean por cobrar o descontar cuotas para fines políticos. Recuerdo un caso que sucedió en la República de Panamá, muy famoso, y donde estuvo involucrado precisamente un primo hermano del expresidente de la República de Panamá, hoy residente en una de las celdas en Miami, temporalmente, porque esto es un caso de extradición que nada tiene que ver con delitos, ¿no? Allá. Esta persona obligaba a los funcionarios, porque él fue director del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, IDAN, les cobraba cuota para mantenerse en sus puestos. Y los obligaba a afiliarse al partido político, porque allá nosotros, o el papá Dios, no era para que te pusieras bravo, ¿no? Está fuerte la cosa. Bueno, ¿qué sucedía? Para nosotros, para que usted sea parte de un partido político, usted tiene que afiliarse a ese partido político. Y el registro de esa afiliación la tiene el Tribunal Electoral. Nosotros le pasamos a cada partido político el registro impreso y en discos compactos de quienes son todos sus adherentes. Inclusive el tribunal, cuando hay ejercicios democráticos internos en los partidos políticos, como las elecciones primarias o cuando se van a escoger cada una de sus autoridades, el Tribunal Electoral emite el padrón electoral de ese partido político. Definitivamente que cada partido solamente conoce sus adherentes. Nunca va a tener la información de cualesquiera otros partidos legalmente constituidos. Y entonces el primo de este señor se le pudo comprobar la conducta penal y fue sancionado por el Tribunal Electoral. El hecho de obligar o apoyar o trabajar para un candidato o partido político. Allá nadie puede, a pesar de ser una autoridad inscrita en un partido político, obligar a ninguno de sus funcionarios o colaboradores a apoyarlos a ellos en actividades proselitistas. El abusar de la autoridad para ayudar o perjudicar a candidatos, impedir actividades, el ordenar el cierre de una oficina pública para que sus funcionarios hagan actividades partidistas, está totalmente prohibido. Obligar a inscribirse o a renunciar a un partido político para trabajar, realizar actividades proselitistas o usar símbolos políticos dentro de los edificios públicos. Al extremo que en las oficinas públicas no se puede tener, o no se debe tener, no quiero afirmar algo que puede digan, mentiroso, porque yo vi la foto del presidente de la República en las oficinas públicas, en la oficina de los directores, que en muchos países me ha tocado ver que existe la foto del presidente de la República en ese momento. En Panamá está prohibido. Realizar actividades proselitistas o usar símbolos políticos dentro de los edificios, que ya lo había mencionado, de mejorar de su trabajo a un candidato o incumplir órdenes. Me tocó ver un caso también de un ciudadano que trabajaba para el Ministerio de Salud y siendo candidato en la cabecera de Santiago, el ministerio lo traslada
a Calobébora. Calobébora es un lugar de muy difícil acceso que se puede llegar caminando 4 días o en helicóptero el mismo día, ¿no?, al ratico, pero él solicitó al tribunal que mediase en esta situación y definitivamente que se le ordenó al ministerio que ellos no podían trasladar a esta persona mientras tuviera la condición de candidato. Y utilizar ilegítimamente recursos del Estado para actividades políticas. Por lo menos la gran mayoría de los casos, porque hasta el 2014 se respetaba mucho este tema de estar utilizando recursos de Estado para actividades proselitistas, del 2014 por acá, y no quiero mantenerme en señalarle al gobierno inmediatamente anterior, pero son casos que definitivamente están registrados y que la mayoría de utilizaciones de bienes públicos se dieron dentro del periodo del año 2000, para las elecciones del 2014. ¿Y cómo lo hacían? Pues desviaban los fondos a una secretaría que existe en Panamá, en ese momento se llamaba PAN, era Proyecto de Ayuda Nacional, era una de las instituciones que más fondos manejaba, muchísimo más fondos. ¿Por qué? Porque los ministerios, los políticos enviaban ahí los fondos. ¿Y qué hacían con ellos? Pues se encargaban de distribuirle a cada candidato de X partido político cantidades de bolsas de comida, cantidades de electrodomésticos, cantidades de todo. Y estos se dedicaban a entregar en cada una de sus localidades. Definitivamente que esto, la balanza política favorecía entonces a estos señores, pero al final pues sencillamente el pueblo decidió otra cosa. Dentro de los delitos contra la libertad y pureza del sufragio también tenemos el suspender o alterar ilegalmente una votación. No puedes llegar ahí gritando y diciendo aquí más nadie vota, estarías cometiendo un delito electoral. El ocultar o destruir actas u otros documentos necesarios para elección, esto se da antes del momento de abrir las urnas. El incurrir en dolo o negligencia grave en sus deberes, el sujeto activo aquí sería el mismo funcionario electoral, el que se encuentra en la mesa de votación. El permitir votar a quien no esté en el padrón o impedir a quien esté. Y precisamente antes de reunirnos aquí en la tarde, estaba reunido con un grupo de colegas y hablaban sobre este tema. En la República de Panamá, o sea, tú votas donde el padrón electoral indica que resides. Las únicas personas exceptuadas para votar fuera de esa mesa de votación son los propios miembros de mesa, que la gran mayoría de las veces se trasladan de otras circunscripciones electorales, y el policía, bombero o funcionario del Sistema Nacional de Protección Civil que esté resguardando esa mesa de votación. Estas son las únicas excepciones. No puede venir nadie de que porque yo estoy en la capital y aparecía en la mesa en Bocas del Toro, yo tengo un permiso especial del Tribunal Electoral para votar en esta mesa. No, señores, ni aún fuese funcionario del Tribunal Electoral. Yo en propiedad, y ahora porque desde enero fui designado magistrado suplente del Tribunal Electoral, yo vivía en la provincia de Veraguas, en el centro del país, y yo me he tenido que mudar a la ciudad de Panamá por cuestiones laborales, y definitivamente antes que cierre el padrón electoral voy a tener que hacer mi cambio de residencia. O si no, estaría yo mismo faltando, y definitivamente no se puede esperar de un funcionario del Tribunal Electoral, y menos
de un magistrado suplente. Si no, estaría cometiendo, pues, lo que ya hace rato les mencionaba, el delito de cambio de residencia doloso. Y cualquier partido político, hasta el fiscal electoral, me podría impugnar. El hecho ese de votar sin tener a derecho, definitivamente que va a tener una sanción penal electoral. El poseer o entregar ilícitamente boletas de votación para sufragar. Y este tipo penal es uno de los más viejos. ¿Por qué? Nosotros cambiamos en el año 90 propiamente el sistema de boletas de votación. Y en ese entonces cada candidato tenía una boleta de votación. O sea, cuando uno entraba al área de escoger, a la mampara, usted encontraba una mampara inmensa, dependiendo de la cantidad de candidatos, usted veía una papeleta por cada candidato. Y llegó al extremo que los miembros de otros partidos políticos lo que hacían era que uno de sus votantes llegaba, agarraba la cantidad de boletas del otro candidato, se las metía entre el pantalón o entre la camisa y salían. Así que las personas que seguían no podían votar por ese candidato. Entonces, para evitar este tipo de conducta ilegal, adoptamos la boleta única de votación. Entonces, hoy por hoy se emiten 5 boletas, una que es la presidencial, una para diputados, según la circunscripción electoral, ya sea uninominal o plurinominal, y una para alcalde, una para representantes, y creo que en un solo lugar de la ciudad de Panamá que se escoge otro tipo de elección. Pero regularmente a nivel de todo el país son 4 boletas las que se utilizan. Solamente en la ciudad de Panamá y en las islas de Chimangue se utilizan 5 boletas de votación, y creo que esta es la última elección donde se presenta ese fenómeno. El hecho de inscribirse en el registro electoral es un corregimiento donde no reside, que es lo que he venido yo repitiendo desde hace rato: cambio de residencia doloso. Expedir o poseer o entregar cédulas falsas para producir fraude. Bueno, eso del tema de cédulas falsas, existe la conducta, pero ya con los sistemas de seguridad que tiene el documento de identidad personal panameño, es improbable de que se expida o se falsifique un documento de identidad. Y le comentaba yo precisamente acá al compañero Eduardo que estamos migrando ahora a lo que se llama los mal llamados cédula inteligente. Yo no lo quiero llamar de esa manera, yo lo llamo una cédula electrónica. Y después saltar a lo que se va a llamar la cédula digital. Tú tienes tu celular ahí. Que efectivamente no vamos a tener el documento plástico, sino que, no, el celular, sino que usted va a bajar una aplicación y definitivamente ya todos tenemos celular. Su cédula de identidad va a estar aquí. Usted va a dar fe de vida por esa aplicación, esa información viaja a nuestra base de datos biométrica y le va a responder si efectivamente es o no es la persona. Y ya estamos coordinando con la Policía Nacional, con el Servicio Nacional de Migración, con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y con todo, con el Ministerio Público, que me llena mi oficina de tantas solicitudes de los positivos para confirmar que el ciudadano que porta la cédula de identidad personal es fulano de tal. Ya les comentaba en estos días en una reunión que sostenía con ellos: señores, algo tan sencillo, compran una cámara web
Cuando ustedes aprenden a una persona, pues sencillamente la paran enfrente, toma la foto, esa foto viaja a nuestra base de datos y en segundo van a tener ustedes la información sobre ese ciudadano. Entonces, definitivamente que tenemos que ir avanzando con la tecnología o a la par de la tecnología. Igual, hoy hablábamos también del voto electrónico. Mire, Panamá tiene una lucha desde hace años, y disculpe que me haya apartado un poquito del delito electoral, pero a mí me apasiona ese tema. Nosotros hemos intentado desde el año, no, más, desde el año 90 y tanto, desde el 99, introducir en Panamá el voto electrónico, pero no hemos podido. La resistencia la tiene el propio electorado, porque ya estamos prestos a poner en ejecución el voto electrónico, y semanas antes salen los ciudadanos y los partidos políticos. No, eso puede cometerse un fraude. Oiga, señores, pero si ustedes tienen sus fiscales especialistas en la materia, ustedes han visto el código fuente, porque se les abre el código fuente. Ustedes han estado en la puesta en cero de toda la maquinaria y se les ha dicho a ustedes que hagan las pruebas que ustedes estimen pertinentes. Y están seguros, porque todos han firmado un acta. Y están seguros de que no puede prestarse para eso. Dicen, no, pero la comunidad nos exige, nos pide. Bueno, hay que ceder ante la voluntad del pueblo. Entonces, volvemos nuevamente a las boletas únicas de votación. Pero yo espero, antes de cerrarlos estos ojitos, ver en algún momento que Panamá vote electrónicamente. Bueno, seguimos entonces. Votar más de una vez, otra conducta sancionable, impedir que los ciudadanos voten y comprar y vender votos. Eso de comprar y vender votos yo considero que es bastante difícil, porque si el voto es secreto, la persona que está comprando el voto está pasando de tonta. Yo en el momento que entro a la mampara con mis boletas de votación, soy yo y mi conciencia. Claro que habrá alguna cabecita caliente por ahí buscando o ideando alguna forma o fórmula de poder cómo evitar eso. Pero definitivamente siento en lo personal, y es una opinión muy personal, eso de que tonto es el que paga por un voto. Por al final, ¿cómo tienes tú la certeza de que ese ciudadano votó por ti? Los delitos contra la eficacia del sufragio: obstaculizar de forma grave el escrutinio, alterar el resultado de una elección, participar de la elaboración de actas con personas o lugares no reglamentados, o destruir o retener urnas y actas de votación. Y de los delitos contra la administración de justicia tenemos pues el denunciar una infracción que no se ha cometido, inventar, poner una denuncia contra una persona que ha cometido un delito y efectivamente no lo había hecho, afirmar una falsedad o callar la verdad, ofrecer dinero a un perito, testigo o intérprete para que mienta, y simular pruebas que motiven una instrucción penal. ¿Cuánto me queda, Eduardo? Toda la tarde. Bueno, bien, ahora pasamos entonces a las faltas electorales. De las faltas electorales tenemos, sobre todo, y era un tema también que hablaba uno de los colegas, el no asistir el miembro de la corporación electoral el día de las elecciones sin excusa válida. Cuando usted es designado miembro de una mesa de votación, usted tiene que cumplir. Usted se le entrega su credencial, se le hace su capacitación
usted tiene que cumplir. Si ese día usted no se presenta, sencillamente, automáticamente se le impone 24 horas de arresto. Y cada vez que usted diga que no va a acudir o se niegue a presentarse, son 24 horas más. A diferencia, porque hablábamos de Perú, los miembros de Perú y otros países escogen a los miembros de la mesa de votación de su propio padrón electoral. Nosotros lo que hemos hecho, que sería lo óptimo, sería lo mejor, hacerlo de esa manera, nosotros tratamos de... El tribunal escoge los miembros de mesa, capacita y hay muy buena participación en este sentido, aparte de que se les paga, bueno, no se les paga, es una dieta que se les entrega para efectos de su comida, de su alojamiento, porque la gran mayoría es trasladada a otras circunscripciones electorales. Se les da $50 por ese día de trabajo y estos miembros, muchos de ellos son docentes, les encanta participar. Lo que hemos es tratado de involucrar ahora más a la juventud. Y les digo que por lo menos el ejercicio se llevó a cabo para las elecciones del 2014 y te veía que en las mesas de votación estaban compuestas por mucha juventud. Esperemos, y también les comentaba a los colegas acá, que ya nosotros iniciamos las campañas de concientización a participar en el proceso electoral y precisamente están dirigidas a la juventud. Porque yo no puedo tapar el sol con un dedo, definitivamente. Este tema de la participación, quizás por primera vez, pueda que en la República de Panamá baje el nivel de participación. Y Dios quiera que no sea así. Por lo menos nosotros, sin tener normas que obliguen el ejercicio del sufragio, porque para nosotros el voto allá no es una obligación, sino es un derecho. Y es libre de ir el que va a ejercer ese derecho. Esto se ha mantenido en un nivel del 75% del padrón electoral, que para nosotros, sin obligación, es bastante. Y otros, porque comentaba yo en estos días, decía, pero ustedes tienen un padrón electoral certificado por ISO, pero ¿cómo es posible si ustedes no tienen un padrón electoral 100% fiable? Yo, es que en ningún país van a encontrar ustedes un padrón 100% fiable. ¿Por qué digo esto? Porque hasta una hora antes de la elección puede que alguien se muera. Y esa persona va a aparecer inscrita en el padrón electoral. Y recuerden, como hace un rato les comentaba, nosotros cerramos el padrón electoral un año antes de la elección, precisamente para evitar todos estos cambios que hacían los partidos políticos anteriormente a este tipo de decisión. Pues sencillamente, dentro de los partidos políticos, cuando iban a elecciones primarias, ellos también movían a su gente para que X o Y persona, que la cúpula del partido consideraba que tenía que ser el candidato, lo sacara como candidato. Entonces, sencillamente, nosotros al percatarnos de estas cuestiones, no. Nosotros cerramos el padrón electoral, comienza el periodo de impugnación al padrón electoral, después hacen ustedes sus elecciones primarias. Ya les entregamos un padrón depurado, limpio. Hasta ese momento, vuelvo y repito, un año antes de la elección todo puede suceder. Los menores de edad que cumplen años hasta el día de la elección, desde septiembre, ellos pueden hacer la solicitud. Se les incorpora al padrón electoral, lo único que no se le entrega el documento de identidad personal, ni siquiera la solicitud,
sino hasta el día que cumplen los 18 años de edad. Ahí tengo el caso de mi hija. Me dice, papá, ¿cuándo puedo ir yo a sacar mi cédula? Porque ya cuando ustedes cierren el padrón electoral, entonces no me vas a permitir votar. Y yo nada más me sonreí y le digo, hija, no piense que vas a salir a discotecas ni nada con la cédula, ¿eh? Usted se va a tomar la foto en septiembre, pero la cédula no se la entrego hasta el 26 de marzo. ¿Verdad? ¿Verdad? Bien. Y definitivamente esto sentimos pues que ya la juventud panameña o el relevo generacional debe ir tomando la rienda y llevándolos ellos a participar activamente en la vida democrática de nuestro país. Porque sí se ha notado, hemos notado, y es un tema que nosotros hemos venido discutiendo, que nos preocupa, esto del tema de la falta de participación o el descuido, el eje de la juventud dentro de la vida política, dentro de la vida democrática de nuestros países. No tanto de la vida política, sino dentro de la vida democrática de nuestros países. Bien, seguimos entonces con las faltas electorales. El incurrir los funcionarios electorales en culpa o negligencia leve al cumplir sus funciones, el negar las autoridades el auxilio solicitado por los funcionarios electorales, un policía que no le hace caso al presidente de la mesa, el portar armas u objetos semejantes o penetrar con ellas un recinto electoral, perturbar el orden en cualquier acto electoral y impedir a un miembro de una corporación electoral cumplir con sus funciones. Y dentro de las faltas administrativas, el no cumplir con el cierre de los lugares de expendio de bebidas alcohólicas. En Panamá, desde el mediodía del día sábado hasta el día lunes, se cierran todos los lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Inclusive, allá es sancionable no solo el hecho de distribuir, sino el de la ingesta de bebidas alcohólicas. Usted puede hacerlo en su casa y ni se le ocurra salir de ahí, porque está expenso a que algún agente de la autoridad lo detenga y lo conduzca. El hacer manifestaciones públicas y propaganda política por altavoces, porque también es un periodo donde se suspende este tipo de actividades para que la ciudadanía reflexione, un periodo de reflexión. El promover impugnaciones temerarias y el colocar propaganda electoral fija en lugares prohibidos. En los lugares públicos no pueden ellos guindar o pegar o poner propaganda electoral. Por ejemplo, en los pasos elevados, lo que le llamamos nosotros pasos elevados, que es en aquellas carreteras demasiado anchas, paso aéreo para que el peatón pueda cruzar con toda seguridad. Eso es parte del Estado, eso es hecho por el Estado, por ende usted no puede guindar ahí o colocar ningún tipo de propaganda. En los edificios estatales, en los edificios históricos, en ninguno de estos lugares se permite. Y en el caso, hay un poco de ecología aquí también, ¿no? En los casos de los árboles, yo recuerdo cuando era más chico de edad, porque me mantengo de tamaño, que utilizaban, pegaban las propagandas con clavos, eso es prohibido. En los árboles solamente se puede fijar propaganda con hilo y después definitivamente retirarla. En el caso de las inscripciones de adherentes, inscribirse en más de una candidatura de libre postulación, inscribirse en más de una vez con el mismo candidato o partido político en formación, inscribirse en más de un partido en formación en el mismo periodo anual de inscripción. Y esto se hace para evitar ese abultamiento, ¿no?, de firmas o de apoyos que conlleven a que el tribunal entonces le entregue efectivamente el reconocimiento, ¿no?, como candidato.
Porque si usted lleva a una persona, bueno, tiene que llevar como candidato independiente o como libre postulación 40.000 firmas, y resulta que yo agarré acá los listados y mi familia me ayudó con la misma firma, con la misma persona, con el mismo número de cédula. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás abultando. Y te presentas al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, oiga, tiene toda la base de datos y nosotros depuramos toda esa información. Hay candidatos por la libre postulación que dicen, bueno, el tribunal me dijo que tenía que traer 18.000 firmas. Ok. Yo llevé 18.001. Pero resulta que esa circunscripción electoral solamente pueden salir hasta 3 candidatos de libre postulación. Habían 7. Pero en el momento que yo presenté toda mi documentación, porque cumplía con los requisitos que establecía el Tribunal Electoral, cuando se hace la depuración y verificación, sale una cantidad de firmas y gente que dice que firmaba de esta manera, ¿no? Aquí está el registro. Aquí está la data biométrica de ese ciudadano. Y nosotros toda la tenemos. Entonces, definitivamente es que usted va perdiendo. Cuando va a ver, resulta que usted no es ninguno de los 3 candidatos. Pero si yo cumplí con mis 18.001 firmas, sí señor, aquí está la depuración. Resulta que usted, esta persona no es aquí, usted puede corroborarla. Mire, la firma. Este número de cédula no existe. Aquí está la base de datos. Y se le permite que él haga su verificación. Otras faltas administrativas es no llevar los medios de comunicación, registro de la propaganda estatal o permitir publicación excesiva, porque lo que se busca allá es que exista un balance entre todos los actores, entre todas las partes, ¿no?, en la disputa electoral. Violar reglamentación sobre propaganda electoral, realizar o divulgar encuestas al margen de la ley. Allá las encuestadoras tienen que presentar su ficha técnica al Tribunal Electoral antes de iniciar esas famosas encuestas, y recibir los candidatos a partidos políticos donaciones prohibidas. Bien, a grosso modo hemos estado presentando todo lo que, los tipos penales que tiene el Código Electoral o la jurisdicción electoral en Panamá. Recientemente se aprobaron en la República de Panamá el 29 de mayo lo que se conoce hoy por hoy la Ley 29, ley que reformaba el Código Electoral. En ella se incorpora a la jurisdicción penal electoral al nuevo sistema penal acusatorio. El Tribunal Electoral o la jurisdicción penal electoral siempre utilizó el sistema inquisitivo. La Fiscalía investigaba, armaba lo que vulgarmente decimos nosotros, estos mamotretos de expediente, a veces eran 5 o 10 tomos, y es lo que tenía que leerse el juez. Y definitivamente que esto se enviaba primero al juez penal electoral para que calificara, y si consideraba pues que existían los méritos para hacer el llamamiento a juicio a solicitud de la vista fiscal, pues definitivamente se llamaba a juicio, o si no se dictaba un sobreseimiento provisional o definitivo. Dado que la República de Panamá en este momento ejerce el sistema penal acusatorio en la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Electoral quiso montarse en ese mismo carrito. Les digo abiertamente, yo fui de los grandes opositores a eso, y diciéndole, señores, nosotros somos una jurisdicción especial. Nosotros debemos desarrollar nuestro propio código de procedimiento penal. Sí, existe el procedimiento electoral, pero podemos elaborar un código de procedimiento
penal electoral. Y en efecto, se está trabajando en este momento en eso porque no todo lo que aparece en el Código de Procedimiento Penal ordinario puede aplicarse en la jurisdicción electoral. Ahora bien, ¿quiénes ejercen esta jurisdicción penal electoral en Panamá? Primero, el Pleno de los Magistrados. ¿Quiénes componen el Pleno de los Magistrados? 3 magistrados, los 3 principales. Acá le llaman propietarios, creo que es. Los 3 propietarios. ¿Cómo se escogen estas personas? Pues una la designa el Ejecutivo, una la designa el órgano judicial y otra la designa la Asamblea. Hoy por hoy, estos magistrados, el Ejecutivo lo designó al magistrado Valdés, Eduardo Valdés Escofiri, que ustedes deben conocerlo acá en Costa Rica, ha asistido muchas veces a este país en calidad de magistrado. Heriberto Araúz, que es el actual magistrado presidente del Tribunal Electoral, ese fue escogido por el órgano judicial, y el magistrado Alfredo Junca, que es el magistrado designado por el órgano legislativo, del cual soy yo el suplente. Los jueces de garantía penales electorales también son parte de la jurisdicción penal electoral, los jueces de juicio penales electorales y los jueces de cumplimiento. O sea que la misma estructura, claro, con algunas diferencias que hay en la jurisdicción ordinaria, en el sistema penal acusatorio, la tenemos ahora en el sistema penal electoral. Igual, se mantienen 3 distritos judiciales, como al inicio de mi exposición les expresaba. Primer distrito judicial, Panamá, Colón, Gunayala, Darién, Panamá Oeste, y la comarca Emberá. Esos son los limítrofes con Colombia. Y la sede es en la ciudad de Panamá, tiene 2 jueces de garantía y un juez de juicio. En el segundo distrito judicial, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, con sede en la ciudad de Santiago, un juez de garantía y un juez de juicio. En el tercer distrito judicial, Chiriquí, Bocas del Toro, comarca 9 de Buglé, sede en la ciudad de David y tiene un juez de garantía y un juez de juicio. Un juez de cumplimiento nacional, con jurisdicción a nivel nacional, con sede en la ciudad de Panamá. Y en los procesos de única instancia que ventile el Pleno, uno de los magistrados propietarios o principales ejercerá la función de juez de garantía e inmediatamente es reemplazado por su suplente personal en el juicio como parte del Pleno. Esa es la estructura que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿cuáles son las competencias de estos jueces y magistrados de garantía? El control de la legalidad de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales, sobre todo una de sus principales funciones. Elevar la causa a juicio, dictar sobreseimientos o cualquier otra medida procesal y todas las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la investigación, salvo las excepciones que aparecen en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, si se quiere intervenir el teléfono celular de X persona porque resulta ser que en la elección esta persona entró, que dicho sea de paso es prohibido entrar con el celular al recinto electoral, y resulta que él tomó la foto de la boleta. Mire todo lo que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? De la boleta donde él había marcado que había votado por determinado. Entonces, definitivamente que ahí está la prueba. Pero el intervenir en ese celular no es de la Fiscalía, no lo puede hacer la Fiscalía solamente. Ella tiene que pedirle autorización al juez de garantía para proceder porque hay violación de derechos. Bueno, hace un momento les mencionaba cuáles eran las competencias de los jueces y magistrados de garantías
la admisión e inadmisión de las peticiones de prueba anticipadas y de su práctica, de la admisión e inadmisión de los acuerdos celebrados entre la Fiscalía General Electoral, los fiscales electorales, el defensor y el imputado, del procedimiento directo y las demás causas que determine la ley. ¿Cuál es la competencia entonces de los jueces de juicio y pleno de los magistrados? En estos casos, conocer de las acusaciones que versen sobre los delitos electorales y que lleguen a la etapa de juicio. Y la del juez de cumplimiento es velar por la ejecución de las penas y las medidas de seguridad, velar por el cumplimiento, control y la supervisión de las penas para que sea efectivo el régimen impuesto, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la aplicación de los subrogados penales y las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la pena. Las decisiones emitidas por los jueces de garantía, de pleno juicio y de cumplimiento son apelables ante el Pleno del Tribunal Electoral. Y las decisiones del Pleno solo son reconsiderables y las del magistrado de garantía son apelables ante el Pleno de Magistrados. Todo esto se da dentro de la nueva jurisdicción penal electoral aplicada al sistema penal acusatorio. Esto en lo que es la estructura jurisdiccional. No he comentado aquí, tampoco lo he incluido acá, pero sí esta ley 29 del 29 de mayo del 2017 establece la creación de jueces electorales para efectos de que vean las impugnaciones al padrón electoral, las impugnaciones que se den en las postulaciones y aquellas actividades internas de los partidos que pasan por haber agotado la vía interna a el conocimiento del Tribunal Electoral. Bien, entonces tenemos para concluir que estos dos organismos que hemos estado presentando en la tarde de hoy son constitucionalmente independientes. Ambos tienen rango constitucional, especializados en el tema penal electoral y su carácter es permanente con jurisdicción en toda la República. Significa esto de que, a diferencia de la gran mayoría de nuestros países en América Latina, que la Fiscalía Electoral está inserta dentro de la Justicia Ordinaria o el Ministerio Público o Procuraduría General de la República, dependiendo cómo lo llaman en cada país. Muchas veces estas fiscalías son temporales. Y le digo porque estuve trabajando dentro de mis asesorías y mis consultorías en la República de Guatemala, que por lo menos la han establecido de carácter permanente dentro del Ministerio Público. Hasta ese momento eran fiscalías del momento. O sea, se abrían en el momento que se le daba apertura al proceso electoral y se cerraban inmediatamente, pasaban las elecciones. Pero la pregunta nuestra era, bueno, ¿y qué pasa con los casos? No, eso se los pasamos a los demás fiscales ordinarios. Y digo, sí, pero ellos no son especializados, no tienen el interés y ahí prescriben. Y por lo regular eso es lo que se da, se suscita en la gran mayoría de nuestros países. Como fiscalía electoral propia, como tiene la estructura, es única en la República de Panamá. Lo más parecido ha sido la que vi en México. México tiene un poco de ambas cosas, ¿no? Pertenece al Ministerio Público, pero sí es de carácter permanente. De allí en adelante no he visto ninguna fiscalía que haya sido extraída y tiene el nivel constitucional y sea de carácter permanente en ninguno de los otros países. Tengo entendido que aquí la República de Costa Rica tampoco lo tiene de esa forma. Y como ya hemos dicho, pues la Fiscalía General Electoral presta una colaboración interinstitucional al Tribunal Electoral de Panamá a la dejada de cualquier influencia por parte de este tribunal en sus actuaciones.
La actuación de la Fiscalía General Electoral conlleva como piedra fundamental la aplicación de los principios procesales tendientes, como ya lo hemos repetido a lo largo de esta exposición, de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio en los procesos electorales, y las vistas penales electorales llevarán hacia los juzgados penales electorales y hacia los magistrados del Tribunal Electoral las razones de hecho y de derecho que justifiquen la medida procesal recomendada para que estos sean quienes la juzguen. La jurisdicción penal electoral en Panamá es una de las pocas, como ya lo comenté hace unos minutos, sino la única en el derecho electoral latinoamericano que goza de tanta autonomía e independencia. Y con esto, señores, termino la exposición dándoles las gracias a ustedes por la atención que han brindado y pidiéndole al gran Señor y arquitecto del universo que los bendiga.